Muy buenas noches amigos de Evolution 360 Pro. En esta oportunidad vamos a tocar un tema importante, un tema que hemos ido salpicando un poco en los programas anteriores y es acerca del inicio de las actividades deportivas en menores. Hemos tocado este tema, como les mencionaba, solamente comentándolo, ¿correcto? En base a las realidades que tenemos, ¿no? En esta oportunidad hemos juntado precisamente a los dos invitados que hemos tenido en los programas anteriores. Por un lado, el doctor Julio Segura Yataco, traumatólogo ortopedista del Club Universitario de Deportes, pero que también ha trabajado en menores en la federación, y Juan Carlos Astupiña, terapeuta físico, también trabajando en menores. Es más, los dos han trabajado juntos en la federación. Entonces quiero darle la bienvenida. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gutiérrez, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Doctor Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, doctor Julio. Un placer verlo a la distancia y un abrazo a todos. Gracias por la invitación una vez más a Evolution 360 Pro. Muy bien, entonces es un tema muy interesante. Lo que queremos hacer es un poco un conversatorio de muchas experiencias por las que ustedes dos han pasado, incluso trabajando juntos. Entonces, Julio, empezamos contigo. Cuéntanos, uno, acerca de en qué momento podemos nosotros ser más exigentes con los jugadores que nosotros vamos recibiendo en menores. Correcto. Y segundo, te preguntaría qué tipo de lesiones son las más frecuentes cuando nosotros exigimos antes de tiempo a estos deportistas. Bueno, básicamente los problemas que tenemos con respecto a la reincorporación del jugador después de una lesión es si, primero que todo, hay lo que viene a ser el tema de campo, ¿no? Que es el trabajo propiamente de nosotros con el fisioterapeuta. Y lo otro también es un trabajo que es fuera, ¿no? Que es el tema que tiene que ver mucho el tema de la nutrición del jugador, ¿no? Un jugador que está bien nutrido, ¿no? Que no tiene una mala nutrición ni está desnutrido, que son dos términos diferentes, van a poder reincorporarse mejor nuevamente al entrenamiento, ¿no? Ahora, en cuanto a la cantidad de pacientes que podríamos tener por el tipo de lesión que tenemos normalmente son tendinosas. O sea, ya está demostrado, o sea, esto ya hay muchos trabajos, muchos estudios en el cual se menciona que pues el hecho de no tener una buena nutrición o previa o dentro del entrenamiento, ¿no? Pues vamos a tener que la recuperación va a ser más lenta, ¿no? Esto implica mucho el tema no tan solo el tema de la parte alimentaria, sino también la parte de hidratación, ¿no? Que también hidratado está el jugador. Con Juan Carlos, probablemente debe recordar, trabajamos ya hace, creo que por ahí por el 2011, recuerdo, Juan Carlos, que trabajamos en la federación con menores, con la 2000 sub-15, con la sub-17, con la sub-20 también, si mal no recuerdo, es más, viajamos por ahí juntos y tuvimos el tema de algunos lesionados y que, bueno, que traían también ya de atrás un problema de nutrición y que al momento de recuperarlos también evolucionaban bien, pero el tema era el tiempo, ¿no? De recuperación. Entonces, más allá del tema de nosotros, de nuestro trabajo propiamente con Juan Carlos en la fisioterapia, era también el tema el previo que tenían, ¿no? Y sí, la mayoría de lesiones, como te comenté, es básicamente tendinosas y ligamentarias, ¿no? Sobre todo esguinces de tobillo, tendinitis de pata de ganso, básicamente eso. Muy bien, Julio. Y Juan Carlos, ¿tú con qué puedes, dentro de tu experiencia, qué es lo que has visto en estos jugadores? Contigo creo que hablamos un poco más los dos temas anteriores. ¿Te acuerdas que hablábamos del tipo de nutrición? No todos llegan, por decir, en entrenamiento, no todos llegan con un buen desayuno, Así ¿correcto? No es. todos tienen el tiempo suficiente para desayunar y desayunar bien. Y sin embargo los estamos sometiendo al mismo entrenamiento a todos en conjunto. ¿Por qué? Porque son deportes grupales, donde al final a todos buscamos que hagan el mismo
la misma exigencia, cuando sabemos que nutricionalmente, correcto, no es lo correcto. Cuéntanos, ¿qué has visto tú en menores? Bueno, doctor, lo que pasa es, como bien dice el doctor Julio Segura, siempre cuando llegaban los chicos a la sub-15, sub-17 y sub-20, que hemos tenido algunos episodios, siempre hay una diferencia en la parte de somatotipo, en la parte de la nutrición, de la fuerza, de la potencia, y eso definitivamente hay un bosquejo de cimiento, ¿no? Y eso básicamente pues es en las estructuras o de la entorno familiar o las estructuras también de los equipos que nos derivaban o nos fluían a la selección. ¿No? En una sub-15, una 17, hay muchos jugadores pues que eran muy talentosos, ¿no? Pero que en el camino cuando iban creciendo se fueron disminuyendo por esa falta enriquecedora que es el cimiento, ¿no? La semilla de una buena alimentación, de un buen ejercicio. Sepa usted, y usted también tiene la experiencia, que cuando llega a la selección los trabajos son solamente de adiestramiento, el técnico, el comando técnico está para corregir o para encajar lo que el sistema que ellos quieren, físicamente, técnicamente, ¿no? Y ahí capaz con el doctor y también con el departamento médico que labramos era un corre y retroceso, porque hacían las pruebas de análisis clínicos y siempre había un porcentaje que tenía el, la, la, ese, la, ¿cómo se llama el colegio? Tenían deficiencia nutricional. Había un examen que no me acuerdo, ahí el doctor me va a ayudar, de la hemoglobina, estaba baja, anemia deportiva. La anemia deportiva. Ajá. Entonces, le dábamos las vitaminas, que bien el doctor ahí le dábamos el más pro y todo eso que repartíamos, pero a veces no llegaba, no había muchos resultados, porque la exigencia era, pues la exigencia tiene que correr más. Y es ahí donde siempre el departamento médico, con ya el departamento técnico, siempre el mensaje a los clubes era que tenía que darle un poco más de énfasis a la parte nutricional, ¿no? Ahí creo que hay club, como el club universitario, la San Martín, en ese entonces que creo que estaba el señor Macías, era trabajaba mucho en esa parte, ¿no? Incluso cuando estuve en la federación también, después de cada entrenamiento a los chicos le daba su huevo duro, nos hacía sancochar huevos, había una predisposición a que haya más nutrición, más proteína, ¿no? Para que esos chicos que a veces por temas sociales, por temas de coyuntura familiar, no tenían la misma reciprocidad en el alimento, ¿no? Y eso cuando salíamos afuera, ahí doctor Segura, ahí conversábamos en la previa, en la intimidad, pues no daba resultado, porque los uruguayos, los argentinos, los ecuatorianos iban y venían, y ¿por qué tanta diferencia? Y definitivamente era por la etapa de cimiento, ¿no? Y a veces la frustración esa, pero todo iba de un principio, ¿no? Claro, ahora, no solamente físicamente, ¿no? También desde el punto de vista del desarrollo neurológico, cerebral, sí. También todo tiene una etapa en la cual se desarrolla. Y si no logramos desarrollarlo por ciertas carencias, como tú mencionas, anemia es una de ellas, ¿correcto? Entonces, por eso que no solo físicamente, sino también neurológicamente, no llegan a tener una madurez o un desarrollo completo. Entonces, uno de los comentarios también que tuvimos contigo, Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué Uruguay, que tiene, que Perú, que tiene 8 veces más población que Uruguay, por qué los uruguayos tienen más jugadores en el extranjero que Perú, que tiene 30 y tantos millones de habitantes? ¿Y por qué ellos, que son 8 veces menos que nosotros, tienen más jugadores? Y una de las causas precisamente, o de las razones, es por el tipo de alimentación. Y eso se ve en los campeonatos, ¿correcto? Con la talla y demás. Julio, fracturas por estrés, ¿has visto tú en menores? Sí he tenido. Pero disculpa, antes que cambiemos de tema, doctor Gutiérrez, quería, estaba justo al tema, recordaba, y seguramente Juan Carlos no me deja mentir, recuerdo que tuvimos a la sub-15 en el año 2012, me parece, y jugaron justamente contra Uruguay, vinieron en un partido amistoso, y nosotros veíamos la diferencia de estatura que había con los jugadores de Uruguay, que caramba, pues tenían nuestro 1,70 y tantos, 1,80 m, ¿no? Chicos de 15 años,
y nuestros jugadores pues eran mucho más pequeños, ¿no? Y justamente conversamos, me acuerdo, en esa época con Juan Carlos y era pues ellos de niño pues tienen toda la facilidad porque, bueno, pues ellos netamente tienen pues, campos y tienen carne, pues proteínas a su disposición a comparación de nosotros, ¿no? Como bien has mencionado, sí, es cierto, no es tan solamente una cuestión nutricional, sino también es una cuestión psicológica, ¿no? Cada jugador viene de una familia con una costumbre diferente y que a veces lamentablemente tienen algunos déficits y eso también marcaba mucho el tema de los jugadores, ¿no? Además, más allá del biotipo, de que si uno puede tener una talla más alta que otro, ¿no? Pero sí tenía mucho que ver. Con respecto a lo que mencionas sobre las fracturas por estrés, sí he tenido. No recuerdo haber tenido, bueno, en la época en la que estuvimos en la federación no recuerdo haber tenido fracturas por estrés, pero en universitario el año pasado he tenido dos muchachos que sí tuvieron fracturas por estrés, que no tan solamente se deben al tema nutricional, sino también a un tema de entrenamiento por movimientos o por carga pesada o por movimientos repetitivos, ¿no? Que básicamente ese es el concepto de una fractura por estrés, ¿no? Entonces sí he tenido, y básicamente lo que hacíamos en estos pequeños, estos jugadores menores, era, bueno, tenerlos completamente de par y hacer terapia física. No hemos tenido, básicamente, fracturas ocultas han sido, ¿no? Que han sido por estrés. No hemos tenido, felizmente, ninguna que haya sido de motivo que tenemos que terminar en un tema quirúrgico, pero sí, felizmente se diagnosticaban a buen tiempo y se les daba el tratamiento adecuado. Juan Carlos, cuéntame, ¿tú qué porcentaje crees tú que de los que han pasado por menores, correcto, se pierden o dejan la actividad deportiva, en este caso el fútbol, que no llegan a ser profesionales por factores de este tipo, ¿no? Por lesiones constantes, correcto, más o menos cuánto hablamos. La mitad se queda en el camino, un poco más, un poco menos. No, yo creo que por la experiencia que he estado en la federación he visto bastantes promociones, por llamarlo así, en todas las categorías del 2007. Yo creo que un 30%, un 40% se queda por ahí. Se queda en ese camino de poder llegar, de al menos jugar segunda, intentar una posibilidad primera o salir fuera al extranjero, ¿no? Por esas mismas razones que usted manifiesta, por el doctor también manifiesta. Y eso es definitivamente la coyuntura que vivimos en la sociedad, ¿no? Hay muchas ganas, pero no basta, ¿no? No basta, no basta. Entonces, básicamente yo creo que el problema es eso. En una el campeonamos, por ejemplo, en el 2013, con esa sub-15 en Bolivia, hay dos, tres jugadores que ya cuando fuimos a una gira en México, lo querían los chicos. Pero bueno, había un proceso ya diferencial, ¿no? Y esos tres chicos se han perdido y eran de Cristal, me acuerdo. Y a veces siempre pregunto por ellos porque siempre tenemos algunos contactos y ya no, se están dedicando a otra cosa, ¿no? Que no es el fútbol. Y tenían toda la prestancia para llegar, pero era un tema de que no aguantaba ya tanta carga física, como dice el doctor, los procesos de estrés es mucha carga física, muy doblemientos, entonces ya no hay mucha consistencia en el cuerpo humano que ya uno llega a lesionarse y llega a tardar y hay que recuperarlo rápido y no tiene los tiempos necesarios para que haya una buena recuperación y vuelve a caer lo mismo y ya es un reloj, ¿no? Un reloj y al final ya se estima que y no puede seguir ya, ¿no? Así es, acá Hay mucho en también. realidad que va por el tema ortopédico, ¿no? Y Así hay es. otra parte que va por el tema de el tipo de trabajo que se le dé, ¿no? Siempre había que estar el momento de trabajo en gimnasio y en campo también con los jugadores para poder corregir posturas, ¿no? Que a veces eso era lo que justamente podía a veces ocasionar el daño, ¿no? Como comprenderán, pues el profesor, por más que esté metido ahí, salía a ver a otros jugadores o a poder corregirlos, pero el otro jugador que estaba haciendo X ejercicio, pues lo volvía a hacer mal y entonces teníamos que estar ahí tratando de repartirnos para poder corregirlos, ¿no? Eh, ¿no? Claro, acá también tenemos que ver que hay un problema social, ¿no? ¿En qué sentido?
para un padre de familia, que vienen de una realidad socioeconómica baja, el que el hijo salga futbolista es prácticamente en quien ponen toda su esperanza, ¿correcto? Para poder sacarlos de esta condición social y económica, ¿correcto? Y que muchas veces, si nosotros les preguntamos, son capaces hasta dejar los estudios, ¿correcto? Con tal de que salga futbolista, ¿no? Son capaces de hacerlos entrenar 3 veces al día, todos los días, dejando la escuela, con tal de que salga futbolista, porque socialmente es una de las pocas esperanzas que tienen ellos para poder salir adelante. Por eso que también no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de educación y social, vamos a tener carencias. Y quizá esto es lo que se refleje precisamente con las indisciplinas que a veces encontramos. Correcto. Ustedes en menores han visto también cuadros de indisciplina, como vemos a veces en varios que son ya profesionales. Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo mucho y seguramente Cato también, nosotros trabajamos, me acuerdo, sub-15 con el profesor JJ. ¿Te acuerdas? Con el profesor JJ Ore, y el profesor JJ trabajaba mucho de ese tema, ¿no? No, teníamos a los jugadores, a los pequeños, ¿no? Sub-15 que venían y nos saludaban a todos en fila india, ¿no? Y trataba de darle mucha disciplina, ¿no? Él era muy recto, además que bueno, un tipazo, el profe JJ, pero en el aspecto con sus jugadores los guiaba, los tenía ahí, ¿no? Y trataba de que cuando pasaban a la siguiente selección, que no todos, como efectivamente lo han mencionado, no todos pasaban, pero los que venían y los que también continuaban, trataba de seguir la misma línea, ¿no? Y sí, como lo mencioné hace un rato, yo sí tuve, en esa época vimos varios jugadores que tenían bastantes problemas sociales, ¿no? Y se les trataba, en la mayoría, a tratar de ayudarlos, ¿no? En esa época estaba el doctor Jorge Alba, que era el jefe de la unidad deportiva ya de medicina de la federación, y él trabajaba mucho en ese aspecto, ¿no? Siempre estaba atrás, ¿no? O sea, tratando de ayudar también, básicamente eso. Tú, Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto de la parte social, que es muy importante? Bueno, recalcar pues que de todos los técnicos que hemos pasado, pues siempre cada uno tiene su estilo de trabajo, ¿no? Y uno de los estilos de trabajo, como dice el doctor Julio, el de J, que siempre prevalecía la disciplina, ¿no? El respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, ¿no? Dentro y fuera del país. O sea, siempre ha sido muy respetuoso en eso y eso se ha inculcado a todos hacía reuniones de padres de familia. Ahí en ese entonces teníamos una asistente social. Yo me acuerdo un caso de un volante, no le voy a decir el nombre, pero un volante izquierdo, muy bueno, ¿eh? Que fueron a su casa porque el chico no había estudiado, o sea, se quedó en primaria. Pero como usted bien dice, pues era un azar en que tenía que salir socialmente porque había necesidad. Y los padres le dijeron que ellos no van a permitir que estudie, simplemente si ya que juegue fútbol, que se lo lleven afuera, porque era un buen prospecto. Y fue así, se lo llevaron afuera, pero ese tema de educación que es importante en nuestro país, por X motivo se regresó y ahora está jugando un equipo de liga, ¿no? Entonces, esas cositas a veces a veces de una charla a los padres de familia, porque siempre los padres están con la necesidad de decir, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy vitamina? ¿Dónde voy a decir? Digo, siempre es bueno hacer todos los recursos vanamente dentro de las posibilidades, pero si no se puede, pues evidentemente hay que tomar responsabilidades e iniciativas para que uno pueda al final decir, pues lo logré o no lo logré o hice todo el esfuerzo que puedo hacer, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo, doctor, ¿se acuerda cuando fuimos a un viaje? Por ejemplo, una selección, no sé si recuerdo Brasil o Uruguay, los chicos dejaban todos sus celulares, ¿ah? En la concentración, todos dejaban sus celulares. Ya, en cambio, otros selecciones estaban con sus celulares en la noche. Entonces, esos J también decían, no, todos dejan sus celulares. Y los chicos a veces se ponían, no, o sea, no, había chicos, como decía no el doctor, decía, en la intimidad uno se conoce. En los procesos cortos, a veces uno va 2 días, 3 días, 1 hora, media hora, cómo almuerzan, qué almuerzan, cómo se comportan entre compañeros, pero en una gira de un mes, 15 días,
Ahí realmente se ve, pues, Sí. la antipatía, ahí se ve, ¿no? Quién es quién, cómo se porta, la formación que viene de casa y todo lo que concierte, ¿no? O, por ejemplo, para sintetizar un ejemplo de lo que hablábamos en la charla y lo que dice el doctor Segura, un jugador muy talentoso que tuvimos en el Mundial, se fue a Holanda, ¿no? 17 años, le hicieron todas las pruebas y quisieron repotenciarlo muscularmente, como el que lo antecedió, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se rompió el menisco, de ahí lo operaron allá y lo tuvieron en reserva de allá de ese país y no dio, y después se fue a México, otra vez se volvió a lesionar. ¿Por qué? Porque no tuvo nada más. Hay talento, o sea, yo he visto mucho talento en chicos, hay talento, pero a veces el talento, los padres de familia, No el de todo. entorno social, los dirigentes, tratan de que ya, sacarlo para, ¿no? Pero no hay ese cimiento nutricional, ortopédico, funcional, para que el jugador llegue, pues, ¿no? Y sea, pues, un representante de su equipo y del país, ¿no? Así es. A ver, y doctor Segura, realmente los equipos, en este caso hablando del fútbol, estamos haciendo todas las pruebas necesarias para poder saber en qué condiciones están. Se realiza o simplemente es cuestión del mejor postor hacia los padres porque todavía son menores y todo esto lo manejan los padres como representantes probablemente porque ellos todavía no deciden por ser menores y son los que deciden a qué equipo ir. Realmente estamos haciendo como equipos, como departamentos médicos, estamos haciendo ese trabajo para realmente repotenciarlos o no lo hacemos. Bueno, yo lo que observo o lo que he podido observar es que lamentablemente no todos los equipos tienen la facilidad de tener un médico o traumatólogo o deportólogo o médico medicina física y rehabilitación que pueda manejar eso, ¿no? A veces equipos pequeños que no tienen el tema económico no les da, entonces contratan quizás solamente un médico, en el mejor de los casos un médico general, porque a veces, y probablemente Cato me va a dar la razón, no ni siquiera pueden contar con un médico y solamente es con un fisioterapeuta, ¿no? Que trata ahí pues de llevar la cosa, de manejar, pero no puede hacer realmente un estudio completo, ¿no? Entonces, yo que ahora vengo trabajando en la U y he trabajado el año pasado, estuve viendo todo lo que es menores, lo que tratábamos de hacer era llevar una historia clínica ahí con el doctor Marco Núñez, teníamos historia clínica de todos los menores y tratábamos de hacer, ni bien llegaban o por cada categoría teníamos su examen ortopédico y entonces sabíamos cómo estaba, si tenía pie plano, si tenía las tibias varas, si estaba acortado muscularmente, si le faltaba masa muscular. Entonces trabajábamos sobre ello, ¿no? Para hacer justamente un trabajo preventivo para evitar lesiones, ¿no? Que eso es lo que queremos, ¿no? Porque obviamente hay jugadores que son muy hábiles, pero que en la mayoría, y Juan Carlos tampoco me va a dejar mentir, a nadie le gusta estirar, ¿no? Y ese es uno de los principales factores que para que se vayan a desgarrar o vayan a tener lesiones musculares, tendinosas. Pues era un inconveniente. Ahora, no todos los equipos pueden lamentablemente hacer esto porque no todos tienen los mismos recursos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es mucho el problema, ¿no? A ver, Juan Carlos, ¿tú qué nos puedes aportar de No, esto? sí, definitivamente pues hay un baraje de diferencias, pues hablando estructuralmente de fútbol dentro de un departamento médico, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de ir a hacer algunas pasantías a AFA, pues es una loquería lo que se ve ahí, ¿no? Y uno quisiera implantarlo acá. Y es en el 2012, creo, 2013, que viajé y vine y plantamos ahí. ¿Cuál era más o menos el sistema? El sistema era que venía un jugador en la sub-15, sub-17 o sub-20 y ya el departamento médico mandaba el reporte del jugador, porque ellos jugaban en su campeonato. Entonces veíamos ahí, reforzábamos con el doctor, reforzamos si está bien lo que están haciendo para tener ese mismo idea de trabajo con los fisioterapeutas. Pero hoy en día, capaz en la federación, que es la matriz del fútbol peruano, llámese de fútbol, departamento médico, está más estructurado, está mejorado, ¿no? Ahí el doctor, cuando viajamos el doctor, yo y el pilero, ¿no? Ahora bien Claro. un cuerpo médico de masajista, el fisiólogo, el que hace la rehabilitación, el que hace la prevención funcional,
todos tienen su cargo, ¿no? Entonces es más viable, ¿no? Como dice el doctor, a veces me ayudaba el doctor acá, poner esto, entonces hacíamos de todo. ¿Por qué? Porque no hay una higiene, pues, de inversión, que a la vez, si lo vemos como un trabajo a largo plazo, le va a beneficiar al club. Porque si un jugador está totalmente bien nutricionado, ortopédicamente bien estructurado, funcionalmente, toda la flexibilidad, todo lo que encoya para que desarrolle el fútbol o su trabajo, definitivamente pues, vamos a tener mejores respuestas a nivel físico, a nivel de equipo, a nivel afuera, o sea, todo esa es gama de jugadores de trabajo previo a tener un departamento médico bien conformado, que es el sueño de cada uno, de todo que trabaje en uno, es el sueño, pero definitivamente siempre hay algunas, yo creo que hay unos equipos que sí tienen capaz las posibilidades, pero que no hay alguien que le diga, pues, ahora creo que ya en la federación han estipulado que todos los clubes tienen que tener un fisioterapeuta titulado, o un médico, y todo eso, ¿para qué? Para que sea más formal. No, antes solamente el médico iba a los partidos y después ya no iba, ¿no? Entonces toda la chamba se quedaba con el fisioterapeuta, y a veces lo llamaba al doctor, mire, me ha pasado esto, pero ¿qué? A veces no había en los equipos profesionales llamados Liga 1, ¿no? Y eso a veces no, es importantísimo. Siempre dentro de una formación en equipo, de un plantel, antes de una pretemporada, el último es el médico y el último es el fisioterapeuta, ¿no? Sí. Entonces, yo, a mi parecer, no es porque yo tenga esa posición o el doctor también tendrá su opinión, yo creo que es más importante formar primero la base, que al final va a dar el resultado del jugador, el diagnóstico, un buen tratamiento, apoyarse el tema nutricional, apoyarse el tema ortopédico, apoyarse el tema neurológico, ¿no? Todas esas cositas se van apoyando y el beneficiario es el jugador y también es el club, si lo ve de un tema económico, por llamarlo así, ¿no? Claro, acá lo que entonces tendríamos que buscar es invertir en departamentos médicos. Correcto. No tanto en personas, sino en equipo claro. médico para que trabaje. Claro, es lo que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, hablamos de médicos que también relacionados a lo que son actividades deportivas. Hablamos como traumatólogos, hablamos como rehabilitadores, como deportólogos, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Tratar de invertir, porque como ustedes bien mencionan, esa inversión nos puede generar también una ganancia, ¿correcto? Que es precisamente el traspaso de estos jugadores, quizá a otros equipos o al extranjero, lo cual nos va a permitir tener también ingresos como clubes, ¿no? Entonces, hacia eso tendríamos que ir, ¿no? Hacer como conclusión, ¿no? Hacer en menores, hacer un estudio completo, una historia clínica, como menciona el doctor Segura, una historia clínica de todos, pero no solamente historia clínica desde el punto de vista médico, correcto, de cómo lo recibimos, qué es lo que proyectamos con ellos y si lo hemos conseguido o no después de un tiempo, sino también desde el punto de vista social. Tratar de buscar desde el punto de vista social mejorar, recuperar. A veces se repite mucho, ¿no? De que muchos futbolistas se pierden por las amistades que tienen, porque a veces también no logramos sacarlos del entorno. El entorno. Entonces, siempre regresan al entorno y el entorno es el que a veces no los ayuda a salir adelante. O sea, por eso que siempre se trata de buscar sacarlos de todo ese entorno y llevarlos a un entorno distinto. Pero eso ya depende mucho también de la familia, en este caso de los padres, correcto, porque estamos tocando el tema de menores. Doctor Segura, unas últimas palabras, unas últimas experiencias antes de despedirnos. Bueno, yo siempre tengo el concepto de que cada jugador es un mundo distinto, sobre todo en menores, vienen con una carga psicológica, todos diferentes, vienen con una carga nutricional distinta también, una forma de alimentación distinta. Entonces hay que, no tan solo como bien has comentado, doctor Gutiérrez, el tema de trabajo con la familia, ¿no? El tema de psicológico, el tema nutricional. Sí, hay que implementar, todavía falta implementar en los clubes, ¿no? No tan solamente en menores, sino también en mayores, falta a veces en algunos equipos, ¿no? Sobre todo los que son los equipos más pequeños, a veces son los que sufren un poco de esos temas. Pero sí, o sea, hay que darle impulso a esto, hay que tratar de, a veces también, y con Carlos también, a veces hay jóvenes que son muy talentosas, lamentablemente se pierden
pero a veces ahí conversando con ellos, se entabla cierta amistad y por ahí se les puede ayudar tampoco un poco a guiarnos, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, Sí, últimos totalmente, comentarios. sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que más se tiene que enfocar a armar un buen departamento médico, no abandonar, porque al final y todo tiene su proceso, ¿no? Todo tiene su proceso, su tiempo. Hay a veces jugadores que un poco que se frustran porque no llegaron o porque no lo convocaron. Y siempre, como bien dice el doctor, a veces hay un grado de confianza, no por el amigo, sino también nosotros también somos como un consejero, ¿no? Porque Consejero, también así es. hemos pasado algunas vicisitudes para poder lograr lo que cada uno logra en la vida y definitivamente pues eso creo que yo no cambia, ¿no? No cambia el sacrificio, ser proactivo, tener iniciativa, entonces, y eso pues en un juego de fútbol pues hoy en día o mañana de acá a 5 años, como se ve hablando netamente de fútbol, básicamente es dormir temprano, alimentarse bien, no estar un poco con los amigos, buscar el mejor entorno que pueda sumar, ¿no? Para su nivel profesional si es que se quiere encaminar, ¿no? Y los padres de familia, pues, algunos que puedan estar escuchando, pues tengan paciencia, ¿no? A veces también los padres son un factor, creo, importante en la frustración de algunos jugadores, algunos atletas, por llamarlo así en general, porque al final apúrate esto, se están atrás, yo creo que siempre a veces le digo, todo tiene su tiempo, entonces llega un momento en la oportunidad que se le va a dar y ahí tendrá que aprovechar. Para eso tiene que prepararse, ¿no? Y prepararse de todo lo que hemos hablado en las charlas y todo lo que se ha hablado hoy día, ¿no? Muy bien, así es, como decimos, ¿no? O como repite bastante Julio, nuestro amigo Jaime Vázquez, ¿no? Es decir, el deportista que llega, que dicen a la consulta, soy deportista, no. Para ser deportista tienes que alimentarte como deportista, vivir como deportista, dormir como deportista. Si Dedicarse no a eso. cumples Así con es, esto, eres una persona así que le es. gusta el deporte, pero Así es. no puedes considerarte deportista. Bueno, entonces agradecerles a ambos eh, la, el tiempo brindado con respecto a las experiencias que han compartido incluso ustedes juntos en la categoría de menores. Y bueno, buenas noches y la despedida de cada uno de ustedes. Muchas gracias a Evolution 360 Pro, siempre para ayudarlos. Un fuerte abrazo, buenas noches. Un abrazo a Evolution 360 Pro, muchas gracias por la oportunidad. Doctor, un abrazo a tu Gutiérrez, cuídense mucho, bendiciones. Muy bien, amigos de Evolution 360 Pro, muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima oportunidad.